Viajando con Cristo presenta Tips para la interpretación de la Biblia. Segunda de Timoteo 2:15, versión Reina Valera 1909 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Es un deber de todo cristiano, leer la palabra de Dios, estudiarla, meditarla y ponerla por obra. Pero es posible que al leer la Biblia, nos encontremos con algunos, o muchos pasajes, que no entendamos. No. Esto no es un tratado de hermenéutica, ni una clase magistral de interpretación bíblica. Son solo tips. Solo una guía. Varios años atrás, me tocó conducir una clase de hermenéutica en mi iglesia, y recuerdo que comencé la clase con una frase como esta: Francisco le compró un carro a Sandra. Y luego de la frase, le pregunté a los oyentes, ¿qué entienden ustedes con esa frase? Las respuestas fueron más o menos las siguientes. Francisco le regaló un carro a Sandra, quien quizás era su esposa. Sandra estaba vendiendo unos de sus carros, y Francisco lo compró. Sandra le dio dinero a Francisco, para que le hiciera el favor de comprarle un carro. Sandra es vendedora de carros, y ayudó a Francisco a comprar su carro. Esto nos hizo ver, con más claridad, que a una palabra, a una frase, o a un párrafo, le podríamos dar diferentes significados si no conocemos todos los elementos asociados a la palabra o frase en cuestión. Por lo tanto, si queremos trazar, o usar, o aplicar bien la palabra de Dios, es recomendable tener por lo menos en cuenta lo siguiente. Número 1. Recordar que la Biblia es la palabra de Dios. Es inspirada por Dios y hay que acercarse a ella con el debido respeto y humildad. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Número 2. Orar, orar y orar. Sin la ayuda del Espíritu Santo, va a ser imposible poder entender la palabra de Dios. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Número 3. No acercarse con prejuicios o ideas preconcebidas a la Biblia. Muchas veces, sin darnos cuenta o inconscientemente, nos acercamos a la Biblia buscando apoyo a lo que ya creemos, y no dejamos que sea Dios quien nos hable a través de su palabra. Para mí este es uno de los puntos más difíciles de seguir. Saque de la Biblia. No meta en ella. Número 4. Leer con cuidado. Una vez, hablando de este tema, un hermano en mi iglesia me comentó que él, leyendo un pasaje un poco apresurado, por un momento, donde decía, violó, del verbo ver, entendió violó, del verbo violar, y tuvo momentos de confusión. Números 25:7. Y violó Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, y levantóse de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano. Número 5. Contexto bíblico. Muchos dicen, un texto sin contexto es un pretexto. Recuerden que hay un contexto inmediato, lo que está antes y después del pasaje, y hay contextos remotos. Por ejemplo, es recomendable leer Números 21:4 al 9, para entender mejor Juan 3:14, que dice: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Número 6. ¿En qué porción o libro de la Biblia se encuentra? Va a tener algunos problemas si intenta sacrificar un cordero para expiación por su pecado en estos días. Número 7. ¿Quién habla y a quién está dirigido el pasaje? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay palabras que están dirigidas a creyentes, otras a incrédulos, otras a fariseos.
También recuerde que la Biblia a veces cita a Satanás o a incrédulos. Recordemos las palabras de la esposa de Job. Job 2:9 dice: Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y muérete. Número 8. Busque pasajes paralelos. Especialmente en los evangelios, va a encontrar pasajes paralelos, que arrojarán luz a lo que Dios quiere decir, y que nos pueden ayudar a entender mejor una situación. Por ejemplo, muchas iglesias cristianas, para la Semana Santa, suelen usar lo que se llama las 7 palabras, que se refiere a las 7 frases que Jesús pronunció cuando estaba colgado en la cruz. Para poder saber cuáles fueron esas 7 frases, debemos leer los 4 evangelios, ya que ninguno de ellos menciona esas 7 frases en el mismo evangelio. Número 9. La Biblia entera como contexto. Hay doctrinas que, para entenderlas mejor, debemos estudiarla a lo largo de toda la Biblia, como es el caso de la salvación o la deidad de Jesucristo. Número 10. Use la Biblia para interpretar la Biblia. Muchas veces, la Biblia se interpreta a sí misma. Por ejemplo, en Marcos 4 del 1 al 20, el mismo Señor, después de relatar la parábola del sembrador, procede a explicársela a sus discípulos. Número 11. Costumbres, tradiciones y circunstancias históricas. He estado leyendo acerca de la ciudad de la Odisea, y parece ser que allí se fabricaba una especie de medicina para los ojos, una especie de colirio. De ser cierto, arrojaría mucha luz al pasaje de Apocalipsis 3:18. Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Número 12. La Biblia no fue escrita en nuestro idioma. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Por lo tanto, hagamos el esfuerzo por investigar las palabras en su idioma original. Muchas veces, se pierde algo de la riqueza de ellas al ser traducidas a nuestros idiomas. Número 13. Esté pendiente de las figuras literarias. Encontraremos en la Biblia poemas, metáforas, símiles, símbolos, tipos, parábolas, alegorías y eufemismos, entre otros. Número 14. Trate de hacerse de buenas herramientas, tales como diccionarios bíblicos, diccionarios de hebreo y griego, concordancias, Biblias en otras versiones. Les recomiendo que visiten la página sword.net, donde podrán bajar la Biblia e instalarla en su PC. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Espero que este video sea de bendición para todos. Pueden seguirme por mis redes sociales,